los periódicos de William Randolph Hearst, Los Angeles Herald Express y Los Angeles Herald Examiner frivolizaron el caso. El traje de chaqueta negro en el que Short fue vista por última vez se transformó en una falda apretada y una blusa escarpada. Y Elizabeth Short fue convertida por esa prensa sensacionalista en la Dahlia Negra, una aventurera que merodeaba por Hollywood Boulevard. Con el tiempo, esta cobertura de los medios de comunicación se volvió más extravagante, con exageraciones sobre su vida, cuando de hecho, aquellos que la conocían informaron que Short no fumaba, bebía o jugaba. Era una chica común que, consciente de su gran belleza, soñaba con ser actriz o modelo. Otro de los primeros sospechosos fue su propio padre, Cleo Short, pues vivía a tan solo 5 kilómetros de donde se encontró el cuerpo. Sin embargo, él dijo no saber nada de su hija desde hacía 3 años, ni quería saberlo. De hecho, se negó a reconocer el cadáver y tuvo que hacerlo la madre, viniendo desde el otro lado del país. La había engañado el editor de un periódico, diciéndole que su hija había ganado un concurso de belleza, y tras dejarla hablar de su carácter, vida y aspiraciones, le contaron que en realidad había sido víctima de un crimen espantoso. El cuerpo de Short fue enterrado en el cementerio Mountain View, en Oakland, California. Después de que sus otras hermanas crecieron y se casaron, la madre de Short se mudó a Oakland para estar cerca de la tumba de su hija. Phoebe Short finalmente regresó a la costa este en la década de 1970 y vivió hasta la edad de 90 años. Según informes de prensa, poco después del asesinato, Short recibió el apodo de Dahlia Negra en Long Beach en el verano de 1946, como una referencia en ese momento de la película La Dahlia Azul, y por su costumbre en sus últimos años de vestir de negro, porque contrastaba elegantemente con su palidez. Sin embargo, los investigadores del condado de Los Ángeles descubrieron que el apodo fue inventado por los reporteros de periódicos que cubrían el asesinato, impactados por la juventud y enorme belleza que resultó poseer la víctima. A Elizabeth Short no se la conoció como la Dahlia Negra en vida, pues sus familiares y conocidos la llamaban Beth. Un número de personas, de las cuales ninguna conocía a Short en vida, contactó con la policía y a los periódicos, afirmando haberla visto durante la primera semana de su desaparición. Es decir, entre el 9 de enero y el momento en que su cuerpo fue encontrado, el día 15 del mismo mes. La policía y los investigadores de Los Ángeles descartaron cada uno de estos supuestos avistamientos. Sin duda, permaneció retenida en algún lugar, sospechando la policía de un sótano o bodega de alguna casa o anexo, algo apartados, en la zona norte de la ciudad. En 1999, el investigador privado Steve Odell descubrió en el álbum de fotos de su padre la fotografía de una mujer de piel clara y cabello oscuro. No la conocía, pero creyó que se parecía a la Dahlia Negra. A partir de ese descubrimiento, Steve llevó a cabo una larga investigación que lo convenció de que su padre había asesinado a Elizabeth Short. George Odell, el padre de Steve, había vivido en la misma ciudad que Elizabeth en la época en que ella murió. Muchos testigos afirmaron haberlos visto juntos e incluso hubo quien dijo que eran amantes. Cuando el cuerpo de Beth apareció cortado por la mitad, el 15 de enero de 1947, se creyó que la persona responsable de aquel corte tan limpio debía tener amplios conocimientos en medicina. Y coincidentemente, George Odell era médico.
De hecho, su consultorio se encontraba a solo a 2 manzanas del Hotel Cecil, el último lugar donde Elizabeth fue vista con vida. Odell además añadió que su padre fue un hombre sexualmente obsesionado. Se casó 5 veces y tuvo 11 hijos con 5 diferentes mujeres. Por otra parte, la posición en que el cuerpo de Beth fue encontrado resultaba muy poco común y según Steve Odell se parecía al cuadro El Minotauro del autor surrealista Man Ray, amigo cercano del Dr. Odell. Otras pruebas que encontró Steve fueron: justo en enero de 1947, su padre había comprado unas bolsas de cemento para realizar reformas en su casa. En la escena del crimen se encontraron bolsas de cemento. Un vecino dijo que poco antes de aparecer el cadáver en Leimert Park, un auto negro parecido a un Ford Sedan del 36 había pasado por ahí. George Odell conducía un Packard Sedan negro del 36, un coche muy parecido. Su padre se había quedado solo en la mansión que tenían en Hollywood, pues Steve, sus hermanos y su madre se habían ido de la ciudad a una visita familiar justo cuando sucedió el asesinato. El tipo de letra que el asesino utilizó para escribir la carta que envió a la prensa se parece a la de su padre. Finalmente, Steve se puso en contacto con su hermana mayor y ella le comentó que, mientras ella llevaba adelante el juicio en contra de su padre por abuso sexual, había escuchado que George Odell era el principal sospechoso por el asesinato de la Dahlia Negra. Entonces, Steve se puso en contacto con Brian Carr, el actual detective de la policía que se encargaba del caso. Carr le dijo a Steve que la mayor parte de los documentos del caso desaparecieron en la década de los 50. Tiempo después, no obstante, Odell descubrió que la policía había vigilado la casa de su padre mediante micrófonos secretos, pues efectivamente era sospechoso del asesinato. Steve escuchó en las grabaciones, que se hicieron públicas en 2003, a su padre hablar de ciertos abortos clandestinos que él había realizado y dijo que estaba consciente de que la policía lo consideraba el asesino de la Dahlia Negra, pero que nunca lo atraparían. Su afirmación se ha apoyado en una de las grabaciones de los micrófonos ocultos que captaron al médico diciendo: supongamos que yo maté a la Black Dahlia. Ellos no pueden probarlo. Ellos no pueden hablar más con mi secretaria, porque está muerta. Según Steve, a pesar de que la policía tenía muchas pruebas en contra de su padre, no lo apresó. Primero, porque en la década de 1950, él se mudó a Filipinas con su familia, donde permaneció por 4 décadas. Segundo, porque si hubiera sido apresado, hubiera destapado una serie de tratos sucios que se hacían entre los médicos y las fuerzas del orden para ocultar los abortos ilegales. El médico al parecer operaba una clínica de abortos y conocía los secretos sexuales de muchas personas de la élite de Los Ángeles. Esa información y la posibilidad de revelarla lo habría protegido de ser perseguido por la policía. Para Steve, la policía optó por dejar libre a su padre a cambio de mantener una imagen limpia frente a los ciudadanos de Los Ángeles. Por su parte, George Odell, en Filipinas, ejerció su profesión y conoció a su última esposa, con la que volvió a Estados Unidos una década más tarde. Lo que Odell ha dicho de su padre, fallecido en 1999, es que fue una figura punzante y contradictoria. Hasta este día amo a mi padre. ¿Cómo dejar de amar a alguien que te creó? Esa parte de él la amo, la otra parte monstruosa, por supuesto, es una cosa totalmente distinta. Otras versiones menos creíbles señalan a un asesino serial preso por el asesinato de una niña como el criminal del caso.
también al empleado de un hotel que había trabajado en una funeraria y que habría matado a Short, con la implicación de otras personas. Entre ellas, un individuo con conocimientos quirúrgicos e incluso de un sargento corrupto de la policía. Porque ella se habría enterado de sus planes de robar hoteles. Y hasta una mujer dijo en un libro que, siendo niña, vio cómo su padre golpeó hasta la muerte a Short en el garaje de su casa. Esta versión ha sido desacreditada desde que surgió. A lo largo de los años, se han emitido decenas de confesiones de personas que han clamado ser el asesino de la Black Dahlia, pero han sido consideradas falsas. Al día de hoy, oficialmente, el caso sigue abierto y en la actualidad, el Hotel Baltimore sirve un cóctel llamado Dahlia Negra, que contiene vodka, licor de frambuesa negra, chambord y calua. La bebida, tal vez apropiadamente, tiene un sabor amargo. ¿Qué opinas tú de este caso? Déjanos tus comentarios, siempre los leemos todos. Mientras tanto, esto ha sido todo por el momento. Nos escuchamos en el siguiente video, y... ¡hasta pronto!